Listo, mis niñas. Bueno, señores, como lo prometido es deuda, prometimos un live y aquí estamos, Laura y yo, para responderle sus preguntas, todas las que nos hacen por ahí diario que no podemos contestarles. Hoy vamos a tratar de abarcar un poquito, por favor, de todo esto. Dice aquí live, no sé quién en inglés, por favor, aquí tengo la propia. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en el live. Aquí vamos a estar respondiéndole algunas preguntas. Sí, las respondemos en español. Va a estar traducido, o sea que no se desesperen, que durante la semana lo vamos a estar traduciendo. Desde Suiza, Amador desde Barcelona, Alexia, hola mi amor, fine, and you, how are you today? Alere, hola, desde New Jersey, Dottie Lee. Vamos a empezar. Me voy a quedar con los dos para que ustedes estén relajados, porque voy haciendo las preguntas. Déjame verla ahora. Un mommy makeover se puede hacer con 12.4 de hemoglobina. Lo que pasa es que eso no es el único punto a tomar en cuenta. Es muy probable que sí, pero tenemos que reunir otros factores que pudieran ser determinantes. Tu índice de masa corporal, tu salud en general. Y finalmente, en el acto quirúrgico podemos ver si seguimos con todo lo que planificamos o si de repente hay que separar los procedimientos. Pero sí es probable. Otra de las preguntas era, ¿qué tipo de anestesia se utiliza para una abdominoplastía y liposucción? Eso es una combinación, bloqueo peridural con una sedación, una combinación de ambas. If I want to look more natural, or I want to look natural, I'm able to let you know what exactly I want? Yes, you can, but this is not something that we can decide because you want or I want. And remember, the beauty is something that you cannot, no puedes 100% estar segura que estás comprendiendo lo otro porque eso es subjetivo. Okay. Lo que puede ser bello y natural para mí puede ser exagerado y para no otro. para otro. What she said is that what can be natural for me maybe is not natural for you. So this is something that depends on each patient, what they think that are natural. Pero es importante siempre que el paciente trate de explicarme a mí lo que quiere. But it's very important that the patient explain to the doctor what exactly they want. ¿Y qué usted cree, doctora, de las fotos de las witch picture? Bueno, me gusta verlas, pero son solamente eso, witch picture, because I cannot do the same like your body like another body. So I can have one idea with this. What do you want? What is your expectation about plastic surgery? Ok, otra de las preguntas aquí es, can I get breast reduction with lift, without implants? Of course. Ok, me hice una abdominoplastía hace un año. ¿Puedo yo repetirme otra? Siempre es importante que, perdón, que hay un poquito de gripe, congestión. Sí, te puedes hacer otra, pero no es tan fácil de responderlo un sí o un no, porque no está supuesto que al año tú te quieras hacer otra abdominoplastia. Siempre tienes que cuidarte, porque el cuerpo, tu salud, tu vida es solamente una. Los tejidos hay que cuidarlos. Uno tiene que operarse y cuidarse, todo lo que pueda para tener un postoperatorio adecuado y para tener unos resultados lo más duradero posible. Claro, siempre que exista algo que podamos mejorar o alguna complicación, siempre decimos, vamos a esperar un año a que los tejidos desinflamen y vamos a volver. O sea, los casos pudieran ser, como son diferentes, pudiera ser que sí, pudiera ser que yo no te lo recomiendo. Por eso es necesario la evaluación siempre del paciente. Okay. Otra de las chicas nos pregunta si usted recomienda los masajes y si usa drenaje para un BBL. Sí, recomiendo los masajes, pero el momento de iniciar los masajes es delicado. Yo espero que siempre mis pacientes esperen mis recomendaciones, que le avisemos mi personal o yo cuando lo queremos iniciar, porque son importantes, pero no imprescindibles y no necesariamente debe comenzarlo inmediatamente, porque al principio pueden causar más daño que beneficio. Es mi punto de vista. Recuerden que ustedes son mis pacientes, la mayoría mis futuras pacientes, y yo estoy hablándole basándome en la experiencia que yo he tenido para que luego no tergiversen las cosas
y las que no se van a operar conmigo digan, no me voy a hacer drenaje porque duran tal cosa. Hello, cada doctor utiliza los conocimientos de la manera más correcta posible, acorde con la experiencia que va teniendo conforme van pasando los años. Doctora, si me voy a operar el lunes, ¿cuándo usted me recomienda llegar? Tienes que llegar aquí el viernes para poder hacerte parte de los exámenes preoperatorios, para que tengamos tiempo de resolver cualquier situación que en el camino encontremos. Si necesitamos una evaluación extra, un especialista extra que yo requiera para confirmar que usted está bien y que es candidata para cirugía, si llega el lunes, usted no se va a poder operar el lunes, es muy probable. Si llega el domingo, o sea, nosotros no podemos operarla a usted acabando de bajarse de un avión, número uno. Número dos, usted tiene que descansar tranquila en su casa, relajarse y luego llegar para el día de su cirugía. Como los sábados y los domingos no trabajamos, le recomendamos que llegue el viernes para hacer esa preparación. En horario antes de las 5 de la tarde para que puedan hacerlo. Y así no tenor, doctora, el Pulmonologist Push-Up Test, ¿para quién es necesario y cuándo es requerido? No es un examen de rutina para el 100% de los pacientes, pero en general pacientes que tengan un antecedente de sus pulmones, sus vías respiratorias, cualquier condición como asma, usted fumaba o fuma o le dio en algún momento una patología del pulmón, o usted es alérgica a algo, usted fuma marihuana, usted fuma, o sea, muchísimas cosas hay por las que decidamos. O mira, esta paciente tiene un gran contenido intraabdominal. Yo le voy a hacer una abdominoplastia, le tengo que apretar mucho los músculos. Déjame ver si esta paciente califica para que yo le apriete mucho los músculos. Para eso es la evaluación, para yo saber si ese paciente está apto para ir a quirófano, a que yo le realice todo lo que yo tengo en mente hacerle y lo que el paciente quiere que yo le haga. Entonces, cuando yo pienso que tal cosa puede ser para mí de beneficio, que me la vea tal doctor y me asegure que está todo bien, pues utilizamos ese especialista. How long should I be waiting before I get pregnant after tummy tuck? After tummy tuck? When bueno, can I I have a think baby? after 2 years, you can start doing your life like normally. But remember, it's not a good idea if you didn't have baby, if you still are not ready about your family and you have planned to have more baby, this is better that you finish this part of your life first. And finally, when you finish this, you can come here with me or another doctor and have mommy makeover. Before, I think it's not a good idea. Vamos a continuar. ¿Podría yo hacerme una reducción de cadera o reducción de glúteos en vez de hacerme un BBL, o siempre es obligatorio hacerse un BBL? No, anything is, eso fue en inglés, ¿verdad? Sí, realmente. Anything is necessary 100%. Plastic surgery is if you want and if you need. You cannot have anything 100% because you have to do this. Porque es obligado a hacerse un BBL 100%, no. Y sí, yes, I can do reduction of your body. if you have big, and if it is fat, if it is not one material that you had inside, one injection before, no, I cannot do this like lipo, no. But if it is fat, yes, you can do this. Doctora, ¿qué usted opina de la lipomarcación? ¿Usted la realiza? Es una preguntita un poquito compleja, a mí no me gusta, no quiero ser malinterpretada porque doctora Gómez desde Cotuí, un besito mi amor, te quiero mucho. No quiero ser malinterpretada porque lo que a mí no me gusta yo no lo hago, pero recuerden que yo soy una mujer comparona, que me gusta estar fit y toda la cosa, pero recuerden que yo uso mucho el gimnasio. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa con la marcación abdominal no la hago es porque quiero ver mejores resultados a largo plazo. Tú sales muy bonita, tú quedas muy bonita, pero es después en el que no estoy convencida. Como no me gusta, no lo hago porque hago los procedimientos que me hacen sentir relajada en el quirófano y procedimientos que yo espero que usted va a estar bien a corto y a largo plazo. Entonces, básicamente eso me hace como que me tiene como restricción y no me provoca realmente hacerlo. Ok, doctora, ¿qué usted les recomienda para todas las chicas que tienen dinero? Porque aquí dicen, me quiero operar. Wilfredo Feria, qué lindo, mi amor, gracias. Estás muy linda. ¿Cómo es para ¿Qué usted les recomienda
A la que tienen miedo. Miren, las que tienen miedo no se operen. A mí no me gusta que atraigan lo negativo, porque aquí hay mucho riesgo y yo creo mucho en el poder de atracción del universo. Yo creo más en aquellas personas que dicen, esta es mi doctora, me voy a operar con ella, no importa que no me conteste, cuando me conteste yo voy y yo voy a quedar bella, regia, toda una Durandol, y usted viene y yo a veces no puedo, pero lo hago con gusto, digo, sí, esa es una Durandol y todo sale bien, pero lo contrario honestamente a mí no me gusta. Siempre que usted esté insegura de operarse, yo no quiero que venga, o sea, trate de entender que usted lo necesita y que está segura y todo, ok. El miedo es parte de eso, porque usted no va a bailar, usted no va para una fiesta, no sé qué, pero como que a mí no me gusta que me lo transmitan, a mí no me gusta que me lo inyecten, porque yo soy un ser humano y me meto en miedo, y hay pacientes que han visto en mi oficina, como yo le digo, no, usted no se puede operar, aquí todo está bien, pero simplemente usted tiene miedo y yo también. y es válido. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. I would like to know if it's okay to have an IUD before getting a surgery. Ok, me gustó esa. I like this question now, because maybe we have one mistake before surgery, 1 month, 3 months before, please, because before the procedure, if you have this before 1 month and you have one complication about this, we can have one mistake in el diagnóstico. En el diagnóstico. Ningún procedimiento es bueno que usted se lo haga antes de venir aquí en los... Dígame en español, que después lo vamos a traducir. Yo te quiero simplificar eso de la mejor manera posible. No te lo haga antes del mes para venir aquí. Si te vas a poner un DIU, que sea los 3 meses antes de venir aquí. Eso no interfiere con nosotros, porque nosotros no penetramos a la cavidad ni vaginal, ni abdominal, ni ninguna cavidad. Nosotros trabajamos en los tejidos blandos, trabajamos en los tejidos piel, tejido celular subcutáneo, músculo, lo más profundo que trabajamos. No penetramos a cavidad. Pero ¿qué pasa? Cuando usted está teniendo un procedimiento en su útero, en su vagina o lo que sea por ahí, usted tiene una complicación, una perforación por alguna causa, que no estoy diciendo que pase, pero yo no soy ginecóloga, yo nada más le estoy diciendo lo que ahora mismo pensé que pudiera pasar. Y usted viene con un problema que quizá no haya sido advertido de eso, pero nos damos cuenta en el postoperatorio mío. Yo voy a empezar a creer que usted está complicada de mi cirugía, y usted también, y todo el mundo. Sin embargo, no sabíamos que usted se había hecho un procedimiento vaginal un par de días antes. Entonces evite todo esto. Ok. Esta pregunta fue muy interesante, que si usted permite estudiantes que estén dentro de que entren a su quirófano. No sé si hay estudiante quiere... Nosotros tenemos reglas estrictas en CIPLA, y el personal autorizado a estar en sala de cirugía es solo el personal de CIPLA. Un colega que otro de CIPLA si se requiere durante la intervención, que en nuestro caso por lo general no ocurre, puesto que somos muy celosos cada uno de su área quirúrgica, y además son áreas muy delicadas donde nosotros no queremos la circulación de muchas personas dentro. Yo particularmente soy muy... no quiero utilizar un epíteto muy para mí que sea celosa con el espacio. También soy eso, pero eso es lo de menos. Yo creo que soy muy jodona y no sé cómo decirlo en inglés. Picky. Viene siendo picky. ¿Tiene alguna? Aquí vamos a... Yo tengo aquí muchas, doctoras. Si usted quiere hacer alguna. How many surgeries does you do a day? Miss Diamond, nosotros contestamos esa pregunta hace un ratito. El viernes tienes que ir para hacerte todo, y el lunes te operamos, Dios mediante. Hay cosas, las que llegan el sábado y no la podemos ver porque la oficina está cerrada, igual vaya al laboratorio de CIPLA. CIPLA tiene un listado de todo lo que yo requiero de rutina, y es muy importante que tengan eso ready, porque el lunes vamos avanzando. Es probable que no le podamos hacer la evaluación cardiovascular u otra evaluación que usted requiera, pero ya hemos avanzado con una parte. ¿Me puedo hacer una segunda liposucción si en la primera me quedó fibrosis? Si
siempre vas a tener fibrosis, mi amor. Que no sea la fibrosis la indicación de una cirugía. Trata de cuidarte en el postoperatorio de tu lipoescultura. Trata de usar tu faja, de seguir las recomendaciones mías o del médico que sea tu médico. Y procura no tener una lipo detrás de la otra solo porque te dio deseo o porque puede pagarla o porque mira, me quedó fibrosis. Cicatrización siempre vamos a tener. Que sea hipertrófica o no, eso es lo que tenemos que tratar de mejorar en el postoperatorio con las medidas que le mande su doctor. Hacer los masajes, la compresión, la medida, todo lo que dice es para extracción de grasa, no para extraer ni fibrosis, esa fibrosis, de alguna manera, claro, pero eso te arriesga más tu piel. Como tenemos que entrar a romper fibrosis, exponemos más, tú te arriesgas a tener una lesión de la piel más fácil que si no estamos tratando esa situación. If someone has a gastric bypass a year ago, how long must they wait to have a surgery? Will you perform surgery on someone who has already a weight loss surgery? Of course, we do every time patient with. ¿Qué pasó? Seguimos. Okay. Always we are working with patient with Gastric bypass. The thing is, you have to be ready about your doctor. Your doctor have to say you that you are candidate for reconstruction because you are okay about the weight loss surgery and. So your bariatric surgeon should approve and let you know that you are ready for a reconstructive surgery, because you have to finish one step to go to the next one. Continuamos con alguien con venas varicosas. ¿Se podría operar? Sí, siempre vamos a necesitar la colaboración de otros doctores. ¿Qué pasó con el mío está trabajando? Sí. De otros doctores. Recuérdense que esto es en vivo y aquí hay improvisaciones, aquí hay de todo. Tenemos la ayuda del equipo. José, Montserrat, Michelle, todas en un ratito, así que bueno, en fin. Las venas varicosas. Sí, vamos a necesitar de la colaboración de otros colegas y en ese caso vamos a necesitar que le hagan un Doppler de miembros inferiores. Revisamos que su circulación está bien. Otro de los doctores que tienen que ver con la evaluación de mis pacientes, recuérdense que yo los voy a operar y que yo los evalúo desde el punto de vista de cirugía plástica, más si hay alguna otra condición, hay un especialista siempre que va a entrar en el juego y va a colaborar con nosotros y es quien va a decidir si esa condición afecta o no, o si él me autoriza el procedimiento quirúrgico o no, siempre va a depender de otro cuando hay otra condición agregada. Ok. ¿Cómo usted puede evitar los coágulos después de una cirugía? Mira, eso es una complicación que le tememos todos, los cirujanos plásticos sabidos y por haber y cada paciente. Y como es a lo que más publicidad casi siempre se le ha dado, creo que todo el mundo le tiene miedo a eso y prevenimos tanto eso que yo creo que yo nunca he visto, digo, esa palabra es bueno no decirla porque papá Dios se encarga de que tú veas cositas de vez en cuando tú dices o actúa con prepotencia ante la vida, ante situaciones. Yo espero no tener que ver eso, tomamos medidas drásticas, o sea, hacemos lo que los estudios han dicho hasta ahora que se puede hacer para prevenir los coágulos, utilizamos anticoagulantes, la heparina de bajo peso molecular que utilizamos en los pacientes por unos días en el postoperatorio más la que utilizamos nosotros. Esas son las inyecciones que tienen que ponerse por 10 días. Sí, las medias antiembólicas también. Hay otras medidas que nosotros utilizamos como mandar a deambular el paciente rápido. Cuando yo te digo a la casa, a caminar, a deambular, a beber agua, a hacer cosas. Cada cosita de esa, por insignificante que parezca, tiene una razón y se le manda a hacer para tratar de evitar que cositas como esas que le tenemos miedo todo pasen. Can the thyroid affect my surgery? Las tiroides pueden afectar mi Sí, cirugía? mi amor, la tiroides aquí, como cada parte de tu cuerpo juega un papel importantísimo en tu salud. Si tu tiroides está descontrolada, no te operamos. O sea, una persona que tenga
el antecedente de hipo o hipertiroidismo debe ser visto por el endocrinólogo. Siempre utilizamos una endocrinóloga muy buena, excelente de nuestro centro, que casi nunca le va a decir a usted que no porque usted tenga tiroides o padezca diabetes, siempre y cuando usted esté controlado. O sea, cuando usted me diga lo que usted tiene o le diagnostiquemos algo en los exámenes y le digamos, mira, tienes que ir donde la doctora Adibel Catenco que te tiene que hacer una evaluación endocrinológica antes de operarte. No tienes que tener miedo, ella va a confirmar que usted está bien y ella va a decir si usted necesita algún tratamiento previo. Básicamente eso, por lo general no se contraindica si usted está controlado. ¿Qué tiempo tengo que durar antes de tomar el vuelo? Antes de tomar el vuelo. El vuelo para regresar a mi casa. ¿Qué tiempo debe durar en el país? El posoperatorio va a decir de cada quien cuánto tiempo debe durar. Por eso es algo que no es predecible y que yo no puedo decirle a usted, básicamente, qué bella, Giri. Regia la doctora, un tanto de greñadita un poco porque... No, pero es permitido porque aquí con este clima, con el ambiente y todo, pero bueno, de eso se trata, de estar relajado en la playa y sin nada bueno, en fin. El estrés. Sí. Aquí hay otra que le pregunto. Yo iba como por una la mitad que se me fue el hilo, pero bueno, vamos, contestamos otra. Creo que es el tiempo antes de tomar un vuelo. Sí, siempre va a ser diferente. Recuerden que lo ideal fuera que se queden un mes en nuestro país, pero sabemos que todos tienen compromisos, una familia, un trabajo, algún compromiso que ir a resolver a su lugar y que trabajamos con pacientes. Tanto los dominicanos como los extranjeros, y de verdad que gracias a ustedes somos cirujanos plásticos hoy en día bueno, me siento orgullosísima de eso, pero no quisiera que por el hecho de yo querer abarcar muchos de los casos de ustedes, vengan y simplemente tomen un vuelo, se operen con la doctora y me voy. No debe ser así, un mes es lo ideal. Ahora bien, como es tan difícil conseguir un mes de vacaciones, conseguir un mes y que no se me quede, que siempre les hago saber a los pacientes que es muy importante, yo quiero que vaya donde estaba, cuando yo, sí, para yo ir en orden con las preguntas. Creo que aquí que el hecho de que le digamos a usted que en 15 días es probable que usted esté bien, es que es probable, no lo sabemos, vamos a verlo cuando usted venga a su primera cita, la vemos después que yo la opero, yo los veo antes de irme a casa, yo los veo al otro día y en su defecto lo ve mi asistente médico al otro día de una vez en la mañana, lo ve mi otro asistente médico, lo vemos varias veces, vamos viendo su evolución y esa evolución es la que nos va diciendo a nosotros que usted está bien, no es predecible. Yo pudiera decirle a muchas, bueno, sí, tú estás bien, te puedes ir, yo entiendo que tú estás bien, yo no te voy a escribir en un papel jamás que tú estás de alta porque no vas a estar de alta en 2 semanas. Pero por lo general, en promedio, sí están bien. Hay otras que le decimos, tienes que cambiar tu vuelo porque esto no está bien, estos tejidos necesitan más tiempo conmigo y yo no puedo manejar eso por teléfono, yo no puedo manejar una situación que es eminentemente quirúrgica por teléfono ni por videochat, eso no es posible. Hay momentos en que sus tejidos me dicen que yo tengo que esperar, yo tengo que ir viéndolos, yo no puedo tomar una decisión quirúrgica, pero si la voy o no a tomar, no es el momento de tomarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que quedarse conmigo aquí. Y si voy a tomar la decisión, no puede ser vía telefónica, ni por chat, ni por un video, porque el cirujano tiene los ojos de ver, estos ojos que son los deditos, palpar, tocar, ver, oler, y así tomamos decisiones. Entonces, yo quisiera hacerle la vida más simple y decirle, venga, en 3 días te opero, te veo y te va. Esto no es así, lo siento. Tenemos otra. Hay preguntas que se repiten mucho, que son si tengo presión arterial, si tengo diabetes, si sufro de cualquier patología, ¿qué es lo recomendable? Te puedes operar con muchísimas condiciones siempre y cuando estén controladas. No son contraindicaciones absolutas, son relativas. Sí, en el camino usted entendemos que su condición, esto que encontré aquí, es demasiado riesgo para usted. Mira, Laura, tú eres diabética, esta glicemia está demasiado alta para bla, bla, bla. O mira,
la hemoglobina glicosilada dice que esto es así hace tiempo, no fue de hoy, no fue que hoy te encontramos que eres diabética, bla, bla, bla. Necesita que el endocrinólogo diga, mira, un tratamiento tantos días y ok, te operas. La presión alta no es una contraindicación absoluta, es una condición que se maneja, que se controla y usted no está por eso cancelada. ¿Quiénes más de los que frecuentemente vemos que pudieran creer que no son candidatos? Los pacientes asmáticos. Hay muchas condiciones que no nos gustan que el paciente las tenga porque lo estamos agrediendo demasiado y el riesgo es muy alto, pero no lo contraindican. Yo particularmente procuro no trabajar con pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con virales, con seropositivos, con pacientes con algún tipo de hepatitis, pacientes con condiciones que yo entiendo que no es necesidad de una cirugía plástica porque sé muy bien cómo se maneja esto de las lipoinyecciones, por ejemplo, son muy delicadas. La inmunidad suya tiene que ser óptima para usted contrarrestar los efectos del medio ambiente, lo que pudiera estar en contra de una buena evolución. Y recuerde que le estamos haciendo un procedimiento estético. No, su salud es primero siempre. Entonces yo les recomiendo que pacientes con condiciones que no estén controladas, que ni siquiera piensen en una cirugía plástica. Siempre vamos a tratar de mejorar su condición física y emocional, por supuesto, pero prima la salud. Su salud es primero que cualquiera de las cosas que usted me diga que se quiere mejorar, que sea con cirugía plástica. O sea, que cualquier persona, aunque tenga una condición de salud, esté controlada y el médico... Cualquier no, porque recuérdate que, bueno, que cualquier... que esto no es programado, esto es así como espontáneo. Y ahora mismo yo quizá no tengo en la cabeza miles de cosas que pudiera usted tener y por las que yo le voy a decir que no, y cualquier médico le va a decir que no. Ahora mismo no lo tengo en mente, porque hay muchas cosas por las que se le puede decir que no realmente, pero yo le estoy mencionando la más común. La más común, ok. Siempre escuchamos sobre el Manly Makeover. ¿Es esto posible hacerlo? ¿Es posible la combinación del tummy, BBL, lipo y mama? Y si no, ¿qué usted recomienda, doctor? Yo no soy partidaria de los múltiples procedimientos quirúrgicos juntos, pero no quiere decir que no lo hago. En mi oficina usted puede ver a alguien que nada más tiene los senos hechos, alguien que nada más tiene los brazos hechos, pero también va a haber a alguien que llegó con una faja entera, que tiene la papada, los brazos, los senos, el abdomen, los glúteos hechos. Pero es que para eso es la evaluación. En la evaluación identificamos quién es candidato para los múltiples procedimientos y quiénes no. Por lo general, no es lo que suelo hacer. Las candidatas para los múltiples procedimientos quirúrgicos son menos que las que nosotros les separamos los procedimientos quirúrgicos, ¿de acuerdo? Anetti Cristian, espacio para diciembre, por supuesto que tenemos, mami. Iris, sí, mami, claro que hacemos, mami makeover. Longa, vamos a ver quién más, Ángela, besitos, Lucy, te recuerdo. Te espero con mucho cariño, ojalá poder hacerte tu cirugía la próxima vez. Doctora, si yo tengo un familiar en República Dominicana, ¿tendría que quedarme en una casa de recuperación? ¿Usted recomienda la casa de recuperaciones o qué usted entiende que debe ser lo mejor? Mira, las casas de recuperación son para que te sientas en un ambiente familiar y que te recuperes rápido. Es para que no sientas que estás hospitalizado, porque no estás enfermo, estás operado, para que te actives rápido. Entonces, si usted tiene familia, ¿cuál es la ventaja de sustituir su familia por una casa de recuperación? Ok. Otra de las preguntas es, ¿cómo puedo tener mi evaluación? Porque no me responde. Los seromas no podemos predecirlo tampoco. Los seromas van apareciendo por la misma agresión quirúrgica, por la inflamación, es el linfa más. Para eso utilizamos los drenes, pero los drenes un sinnúmero lo más rápido que podamos porque tiene su pros para mejorar la cicatrización también. Cuando utilizamos los masajes de drenaje linfático también nos ayudamos por eso, pero nadie está exento de un seroma aquí cuando se trata de una cirugía tipo lipoescultura o abdominoplastia. Vamos a la... Tavares le duele el corazón porque yo lo opere. Le duele el corazón.
Catherine, un lipoma, te dijimos que un lipoma es una colección localizada de grasa que pudiera estar encapsulada, pero no es nada malo. Si es pequeñito, por lo general cuando éramos cirujanos general lo sacábamos con una herida abierta y hacíamos la extracción del lipoma con todo y cápsula y cerrábamos, pero siempre una cicatriz, siempre una herida deja una cicatriz. Y qué sé yo, ahora como plástica, siempre que se pueda hacer mediante lipoescultura, y llevártelo, pero ¿qué te digo? Es un poquito complejo contestarte eso aquí porque no sabemos la magnitud el tamaño del lipoma ni la ubicación del lipoma. Y eso es muy importante para decirte cómo se trata, pero es eso, una colección localizada de grasa que pudiera estar como cubiertico con una cápsula. ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales después de una abdominoplastia? Ustedes son muy cosas con sus relaciones sexuales, mis hijas, pero esperen por lo menos un mes a que esos músculos no se vayan a romper cuando ustedes tengan su acto sexual y todo. Y a mí no me involucren con sus esposos ni sus cosas, o sea, resuelvan aunque a mí me encanta la respuesta de algunos colegas, amigos, que dicen, pero tú no te operaste de ahí, tú te operaste de ahí. Pero ellos son hombres, yo soy mujer. Sí. Entonces yo les digo, espérenme. Esperen un mes. Bañarse en la playa, piscinas, etcétera. No en los próximos 2 meses. El sol no es bueno para una piel que ha sido agredida quirúrgicamente, que ha tenido equimosis. Recuérdense, no, ustedes no son médicos, perdón, disculpen la mayoría. Exponerte al sol va a hacer que va a interferir con una buena cicatrización, con el color de la cicatrización, puede contribuir a complicaciones cuando tenemos áreas de riesgo en la piel también. Las piscinas, en mi caso, yo pienso que están totalmente contraindicados en los próximos 3 meses hasta que tú te recuperes y no haya ningún puntito por ahí dando señales de que no quiere cicatrizar. Cuando esté todo sellado totalmente, pues, y su piel haya retornado a la coloración habitual, no tengamos indicios de equimosis por ahí, que no hubo no hay sangre ya, hematomas de los productos de la lipo, usted puede volver a tomar su sol siempre cubierto de filtro solar y todo el cuidado de la piel que usted sabe que nosotros requerimos porque se trata de que queremos estar lo mejor posible. Yo no soy dermatóloga ni nada de eso, entonces busque la ayuda de un dermatólogo para que le ponga la mejor protección posible, y cuidándose siempre su piel para que estemos bonito entero, ¿de acuerdo? Sí, por ahí, entonces, ¿cuáles serían las cicatrices de los senos? Si siempre tiene que ser J o ancla. ¿Y qué tipo de implantes? Bueno, los implantes, el tipo lo decidimos cuando hacemos tu evaluación, te medimos, vemos la distancia de tu complejo de la pezón y vemos también la circunferencia torácica tuya, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, el tipo de mama que tú tienes. En ese momento decidimos las dos, dependiendo de lo que tú quieres, el tipo de implante, o sea, el perfil, el tamaño, etc. Y la J y el ancla, todo va a depender de la técnica quirúrgica con la que esté más familiarizado el cirujano que tú elegiste. Y también no es básicamente eso, mi niña, perdón, porque yo quisiera hacerla con mínimas cicatrices todas y no se puede. Es tu mama. Lo caída que es de tu mama es lo que va a decir. La cantidad de piel ¿Qué cicatriz la que tú llevas, mi amor? Porque una mama que no requiera lifting va a llevar una cicatriz mínima porque nada más va a necesitar un implante que pudiera yo colocarlo en el complejo, a través del complejo, en el borde inferior del complejo areola-pezón. Puedo irme en el surco submamario, pudiera ser axilar, una vía que yo ya no uso porque me da trabajo utilizar mis deditos. Entonces he visto cómo me maltrato yo y maltrato la herida metiendo el implante y solté eso. Yo todo lo que no me cause relajación en el quirófano lo solté. En mi caso, periareolar o submamaria. La J viene cuando necesitamos un lifting. El ancla también. Por lo general yo casi no uso ancla, aunque la he hecho anteriormente, ya casi no hago, pero va a depender de su mama, no solamente de la técnica quirúrgica con la que el cirujano plástico esté familiarizado. Ok, perfecto. Otra de las preguntas era, una persona con rasgos de células falciformes, ¿se puede operar? Se puede operar, siempre le hacemos el examen de la falsemia, le mandamos a hacer una electroforesis de hemoglobina, que es la que va a cuantificar cuál es el porcentaje de hemoglobina que tú tienes buena, para poder saber si es muy alto el riesgo o no.
¿Qué pasa con los pacientes falsémicos, portadores de falsemia? El oxígeno le llega con más dificultad a la piel. Nosotros necesitamos de una buena oxigenación de los tejidos para una buena evolución y una buena cicatrización de los tejidos. En la medida que ese nivel está muy alto de esa hemoglobina patológica, entonces usted va a ser o no candidata, pero se va a encargar el hematólogo de decir que sí o que no. Ok, otra nos pregunta qué tipo de anestesia generalmente se utiliza. Y Mira, utilizamos por lo general un bloqueo peridural combinado con una sedación, lo que quiere decir que tú vas a estar dormido, vas a estar anestesiado prácticamente el cuerpo entero, de los ojos hacia abajo. Podríamos utilizar general, pero la general casi siempre la utilizamos cuando hemos tenido algún inconveniente con los bloqueos regionales, entonces nos vamos a general. Pero yo particularmente no la uso con frecuencia, no es de mi elección, y además es muy importante que ustedes sepan que la anestesia, el anestesiólogo elegido por el cirujano es el encargado de decidir cuál es la mejor anestesia para ti, dependiendo del procedimiento que te vamos a hacer. No te lleves de todo lo que has oído por ahí, de todo lo que lees, porque lo que lees puede ser importantísimo y real en algunos de los casos, pero en la mayoría de los casos pudiera ser lo contrario. O quizás mal interpretado. Tengo que leerle este. You are the best doctor and I hope one day be in your hands. I'm from Netherlands. You are a gold woman. Wow, qué linda. Qué linda, de verdad. ¿Cómo se llama? Ella es Baz Jassy, qué bella. Gracias, mi amor. Tu doctora le encantan esas cosas. A todos nos encantan los halagos. Dice, okay. Lady Salma, English, please. We will Laura, translate. Laura sometimes remember that she's speaking. No, but in this case, I will translate all the whole life. So for the end of the week, we'll be translating, and I will be announcing that, and the doctor too. We're going to let you know as soon as we translate. Entonces, para todas las que preguntan sobre cotizaciones, deben de llenar el cuestionario de salud. Manden su Mira, información. Rocío, a mí no me gustan esas clases de preguntas, pero yo te la tengo que contestar. Rocío Martínez Tavera, cuando está operando, ¿tiene un ventilador para caso de emergencia? ¿Cipla está capacitado y preparado para caso de emergencia? Yo no operaría en Cipla, mi amor. Cipla para mí es lo máximo. Pero donde quiera puede haber complicaciones, en cualquier lugar. También he andado muchísimo por ahí, he operado en muchísimos lugares. Y bueno, dije que no iba a mencionar nombres de instituciones aquí, pero terminé mencionando Cipla. Sí, mi amor, tenemos de todo. Sí, al final está preparado. Bueno, Pavel Reyes, un besito. Gracias. Leg listing. For some reason I don't do too much, but I do, yes. ok. Continuamos con otra pregunta y es, doctora, con una hemoglobina de 13, ¿puedo hacerme varios procedimientos? Claro, el 13 en la hemoglobina para mí es excelente, porque muy altísima, 15, no es tan bueno, ¿verdad? Muy bajo, 12, en el rango 12, 12, 2, 12, por debajo de 12 no operamos, 12 es el límite bajo, entonces 13 es como que excelente, ¿verdad? Si tengo un índice de masa corporal de 27, tengo 5, 2 y 150 libras, ¿me podría Excelente hacer estás tú, mi amor. hipotomioplastia y seno? Sí, excelente, pero recuerden que no es un solo factor a tomar en cuenta, que son múltiples. Si es el factor que te preocupa, sí, tú eres candidata, excelente. Doctora, ¿usted hace inyección de labios vaginales y los labios normales? Sí, ¿Con grasa? hacemos transferencia de grasa a ambos labios. Lo que no hago es vaginoplastia cuando se trata de estrechamiento, de apretar los músculos vaginales, porque ya ahí tiene que intervenir un ginecólogo, no yo. Y yo últimamente he optado por no tener combinaciones de procedimientos con diferentes especialistas por razones ¿De tiempo? de tiempo y esas cosas. Entonces,
Cuando es por fuera nada más, embellecimiento, perfecto, sí lo hacemos. Do you do butt implants? Yes, I do, but I don't prefer this. If you have fat, I prefer we try with fat transfer first. If finally you don't have fat and you are candidate for good implant, yes, I do. It is necessary to do tummy tuck with a muscle repair. Can I avoid it? If you don't want, it's not necessary 100%, but it's Most of the case. normally when people need one tummy tuck, they need more paper. Señores, hay muchas casas de recuperación que ustedes pueden usar: Laura, Rocío, Mayra, Chanel, Pedro, la gente de Ninosca, ¿quiénes más? Que todo el mundo que tú me recuerdas, Armonía, Mayra, que la adoro, Princess, Recovery House, ¿quién más? Hay muchas, son demasiadas. Investiguen. Yo no tengo ninguna. Investiguen, que en internet está todo. Investiguen primero, busquen información. Está, ay Dios mío, miren, yo soy tan mala con los nombres. Healing Haven. Jules, también, claro. Sí, son muchas, lo que pasa es que se han olvidado. Está Ámbar, la niña de Cintia, con una casa de recuperación también. Entonces, señores, mucha gente que está familiarizado con los pacientes, pero como yo no tengo tiempo para supervisar eso, ni decirle 100% esta está apta para esto o lo otro, pero yo me estoy basando en la mayoría de la gente que va con pacientes a mi oficina y el cuidado que le ofrecen, yo lo puedo ver en la hidratación de mi paciente, en el cuidado, la limpieza, la evolución de mi paciente. Y los comentarios que dan. Los comentarios. Doctora, ¿cuáles son las vitaminas que no debo de tomar y cuáles debo tomar? Por ahora, las que no debe tomar son las vitaminas D, E. Antes de cirugía no hay necesidad. Entonces, después de cirugía, inclusive los primeras 2 a 3 semanas, la evita, vuelve y la consume sin problema después de si estás en tratamiento. Porque interfieren con el proceso de cicatrización y la inflamación y bla, bla, bla. Hay un detalle que no tengo en mente ahora. What are the BMI requirements for you? 32 es el límite alto. Máximo. ¿Okay? Ok. ¿Qué tiempo aproximadamente se dura en una cirugía? Liz Beira, esa pregunta la quiero contestar, que no se nos olvide, la que no hiciste. Dejar de fumar antes de cirugía, eso es imprescindible si usted no se quiere complicar. Si usted ya ha fumado en algún momento de su vida, el riesgo ya lo tiene, pero es más alto si usted continúa fumando. Y si usted no dejó de fumar nunca, usted peor le puede ir. ¿De acuerdo? Entonces, 2 meses antes de la cirugía, párenme el cigarrillo y díganos aquí que usted fumaba y que fumó o que fuma, díganos la realidad. Que no vamos a dejar de operarlo, pero vamos a tomar en cuenta eso y vamos a cuidarla a usted básicamente. Ok, what are el tiempo de una cirugía? Sí, el tiempo promedio de una cirugía. Depende, cada paciente. No hay cirugía pequeña, no hay una cirugía aquí que dure 5 minutos ni 10. Porque desde que comienza el acto anestésico estamos utilizando tiempo. Muchas veces un paciente mío, yo les voy a hacer un recuento de cómo yo trabajo más o menos para que tengan una idea. El paciente va a una sala donde lo preparan, de ahí pasa a la sala de anestesia, lo anestesian y preparan la sala, enfermería, anestesiología, le toman un tiempo aproximado de media hora, donde no entro yo a formar parte todavía de eso, aunque yo haya hablado con mi paciente y le digo, mira mami, te van a anestesiar ahora, la doctora va a trabajar y las enfermeras van a acomodarme todo para yo empezar a trabajar ahora. Luego entro yo, mi procedimiento quirúrgico puede tardar desde 1 hora, 2 horas, máximo, puedo durar 3 horas en un caso, cada paciente es diferente, es distinto. Yo terminé, me fui y está mi asistente preparándola de nuevo, limpiándola, prácticamente bañándola para que usted salga limpio para afuera, perdón, me salió una R del sur, que no soy del sur, soy del Cibao. Ay no, mira. Ok, no, ya está bien. Okay. Entonces, luego usted otra vez tiene otro momento sin mí, ya yo te operé, yo cerré, mi paciente está bien,
todo indica que mi paciente está nítido. Es otro momento en recuperación donde me la van a cuidar y van a esperar que el efecto anestésico pase a casi al máximo para usted poder ir a su sala. O sea, hay varias horas de esa que todavía usted no está siendo operada, pero ya la han sacado de su sala donde usted estaba con sus familiares y creen que la están operando. No, eso es un proceso, ¿eh? Pero la cirugía propiamente dicha varía, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo hablo en mi caso porque yo trabajo con un equipo, tengo 4 personas conmigo colaborando, pasándome, moviéndote, ayudándome a voltearte y creo que nos hemos vuelto expertos, ya saben, bueno, expertos son, saben el manejo, el flujo. Sí, porque, ¿qué te digo? Eso es muy difícil de decirle al paciente. Mira, y de hecho, qué bueno también que toquemos el tema. No es predecible tampoco. Aquellos pacientes que yo le he dicho en algún momento de mi vida, esos son 10 minutos de cirugía. Ay, mi amor, termino en 1 hora o en 2, ¿eh? Y aquellos pacientes que tú crees que va a durar 4 horas, tú te pasaste 1 hora y media y saliste de ahí bien y terminaste nítido. Así funciona. Tengo 15 años que me hice una mamoplastía, tengo 53 años, ¿podría yo hacerme otra? Sí, claro, si estás bien de salud, tus tejidos han cambiado, tus deseos también, entonces, pues... Doctora, que si usted hace algo en la cara, se hace inyecciones, relleno, blefaroplastía, que si usted la hace porque... Me encantan las blefaroplastias, uno de mis procedimientos preferidos. Parece que yo no le hago mucha publicidad, pero me encanta. Sí, hacemos relleno a los surcos nasogenianos, ponemos grasita, ponemos plasma, ponemos grasita también, ponemos ácido hialurónico, lo único que utilizo que no es grasa en la cara, pero es lo único que pudiera aceptarse ahí. Hacemos lifting facial, lo que no hago ya, y no es que no la hacía y que no sé hacerla, pero siento que me estresa y nada que me provoque estrés lo hago en la rinoplastia. El resto yo creo que lo hago todo. Alguien preguntó que si hacíamos otoplastia, oreja. Hacemos con menos frecuencia cada vez, no es de mis procedimientos preferidos, pero sí hacemos. Doctor, can you ask the doctor if she does injection in the muscle or under the skin? En varios planos. El plano muscular, el plano subcutáneo. Por debajo del músculo procuro inyectar un poco de grasa para conseguir la proyección, pero no siempre los pacientes son candidatos para esto y sí utilizo en diferentes planos, porque la grasita hay que acomodarla, no puedo ponértela en un solo lugar por muchas razones que no puedo entrar en detalle aquí, ni tampoco la puedo colocar toda subcutánea por otras múltiples razones que tampoco vamos a entrar en detalle aquí porque yo no lo voy a enseñar a operar, ni le voy a enseñar de riesgo. De qué me puede pasar si pongo aquí, si la pongo allí. Yo trato de evitar ciertas cosas y la pongo en el lugar más indicado para usted, donde yo le pueda proporcionar la mejor forma y la pueda sacar libre de complicaciones también. ¿Cuánto tiempo antes de cirugía debo dejar de tomar? No, qué bueno la pregunta también, porque por falta de información a veces, de orientación, usted se da esa tremenda, no sé cómo, el día de la cirugía, o de ir a prepararse, y llega allá y ahorita salen todas sus pruebas alteradas. Y usted ni va para cirugía, va a gastar muchísimo dinero en un gastroenterólogo que tengo que mandarle a hacer una evaluación rápido para que me diga qué pasa con el hígado de esa paciente, si está bien o no. Ahí se le pasa a una amiga a mí. Pues entonces, ojo con eso. ¿Por qué usted tiene que beber como si, por Dios, mire, usted puede beber moderadamente? ¿Qué es lo que pasó, Laura? No, eso fue la luz. Que por cierto, ya tenemos 45 minutos en el live y ya vamos a terminar. Ok, entonces, no beba la semana antes de usted venir a operarse, por favor, mínimo. Entonces, doctora, vamos a responder. Vamos a ver si le elijo de ahí unas preguntitas y después vamos a despedirnos de todas nuestras espectadores. María del Pilar, ¿cuántas semanas antes de la operación hay que hacer examen de radiología y los demás? Ya tengo fecha. Muy bien, las que no vienen corriendo y no viven en otro país, pueden venir aquí en ese mes previo a su cirugía, porque todo se vence. Usted se puede hacer todo el preoperatorio que va a estar vigente un mes. Sin embargo, previo a la cirugía yo le voy a repetir quizá un hemograma, nada más. Pero la evaluación cardiovascular,
todos los test que le mandamos a hacer a habidos y por haber no se van a vencer en ese mes. A mí me gustan mucho las 3 y las 2 semanas previas a la cirugía que usted se prepare, es el mejor tiempo. Ok. Estoy buscando algunas preguntas que no se hayan repetido. Tengo implantes y quisiera un levantamiento. ¿Puedo usar los mismos implantes? Yo pienso que no es lo ideal siempre que ya tú tengas varios años con ellos. Yo prefiero cambiarlo. Yo, por ejemplo, he tenido casos, situaciones que le hago un lifting y no le pongo la mano del implante porque están bien colocados, no voy a necesitar manipularlo, nada, ni siquiera los veo porque me voy por fuera. Pero hay otros que necesito recolocar el implante de plano, lo voy a manipular, ya tiene años el paciente, no está indicado desde mi punto de vista. Yo respeto lo que los demás saben, pero yo en ese momento lo cambio y muchas veces también no es porque lo haya manipulado ni nada, porque hay muchas cosas a tomar en cuenta aquí. Vamos a modificar la forma y queremos conseguir mejores resultados con la que ya tú tenías. Por lo general vamos a decidirnos por otro size, otro perfil, otro tipo de implante, bla, bla, bla. Pero eso no es una pregunta que yo te pueda contestar así ahora 100%, porque pudiera ser que sí y pudiera ser que no. Entonces, ¿qué otra tenemos? Pregunta mucho sobre precio. Fitness, PR33, llevamos horas preguntándole, pero yo no sé lo que fue, mami, es que hay muchas preguntas y no estoy, vamos a tratar de encontrarlas. Y no hacen caso y otra vez se quejan, le pichean y yo no sé qué decirte, mami, un besito, Gideña. Para la piscina y la playa ya le contestamos. Para las embarazadas nos falta, después del embarazo, cesárea, etcétera. Manuela tiene cirugía el 14 de mayo, ¿cuánto me recomienda que llegue? Mínimo 2 días antes de la cirugía, mami. Yo no sé qué día cae el 14 de mayo, pero si cae el lunes, llega el viernes. ¿Qué temporada está? Es bien congestionada. Mi consultorio, gracias le doy a Dios, es lo mismo ahora y después de esta temporada. Porque nosotros, si ustedes se dan cuenta, le vamos dando cita a largo plazo a los pacientes. O sea, allá siempre vamos a tener 4 o 5 pacientes rondando. Gracias a Dios. Hasta que Dios decida lo contrario y ustedes también. O sea, que yo no te puedo decir que venga en tal fecha porque es floja. Ese momento yo no puedo decirte aquí cuál es. Así que el mecanismo siempre va a ser el mismo. Trata de que te contestemos el correo, te damos tu cita vía telefónica. Cuando tú vienes, viene a lo seguro. Perfecto. ¿Cuál otra tenemos? Espacio para diciembre, si tenemos, niña. Si ella quiere tener un precio. Si hay muchas preguntando por el precio. Por aquí, esto es más bien para contribuir, orientarlos un poquito, para que ustedes me vean, para que no piensen que estamos ignorándolos a todos. Aunque ustedes no lo crean, es un esfuerzo, pero un esfuerzo que lo disfrutamos. Que lo disfrutamos, y no solo de nosotros, cabe destacar. Mira, el esfuerzo es mutuo. Mira cómo están estos dos. Ven acá ustedes dos. Tan bellos. Miren qué dos cosas más bellas aquí tenemos a mi hija, la hija de la doctora, pendiente. Nosotros no queremos ser. Ustedes no quieren ser parte de este lado. Pero miren qué cosas más bellas tenemos por aquí. Hacen por aquí, todo el mundo claro. aquí se sacrifica. Hasta mis hijas se están sacrificando Ah, en la piscina. En la piscina. Ellas son las más sacrificadas. Cuidado ahí, mi amor, cuidado ahí. Miren aquí. Excelente. Estos dos señoritos también Nos están ayudando detrás de sacrificados, ellos están cámara. detrás de la cámara. Mi padrastro pasa agua, pasa vino cuando quiere de vez en cuando. Montserrat y Cosette están por ahí. Sacrificadas vigilándonos. en la piscina. O sea, es un sacrificio, pero que lo hemos Disfrutado. disfrutado enormemente. Lo hacemos para orientarlos un poquito, porque sabemos que no podemos abarcar todas las preguntas que nos hacen, todos los correos que nos envían, pero con gusto lo haríamos. Los precios por aquí no pueden ser, pero la verdad que cada vez tratamos de abarcar un poquito más. Yo creo que la mejor manera de ustedes enterarse que sí trabajamos y que sí contestamos es Que tan llenas las agencias. viendo que siempre estamos en el quirófano trabajando. Y yo el otro día, perdónenme que su doctora es sarcástica. Yo no suelo herir a las personas, no me gusta conscientemente, pero utilizo el sarcasmo muchas veces para mandarle unos ramplimazos. O sea, yo le pregunto, yo le digo
en una historia de Instagram, ¿qué tú quieres? ¿Que opere o que conteste los correos? Hello, yo te estoy diciendo que yo estoy operando, trabajando para ti, tratando de colaborar con los compromisos, yo trato de cumplirlos. Si yo me dedico a chatear contigo y a contestar correos, tú quieres una secretaria, tú no quieres una cirujana. No, entonces Tú quieres- como quiere malo. Pero yo tampoco quiero, y quiero que le quede claro, y aunque ustedes se pongan bravas conmigo, yo sé que cuando yo las opero otra vez me vuelven a querer y cuando llegan aquí me aman, pero aunque se pongan bravos conmigo, yo les tengo que decir que mi forma de trabajar no es teniendo una central telefónica en mi oficina captando pacientes nuevos y abarcando a todo el que quiere venir, a todos habidos y por haber, porque yo no funciono así. Para eso estás solo. No, no es eso, es que yo nunca he andado corriendo por abarcar más de lo que puedo. Yo quiero poderle responder bien, operarla bien, que me salga todo bien a las 4 o las 3 o las 2 o la 1 que yo tomo. Andar corriendo y poner 10 que yo no puedo, 12 que no puedo hacer yo sola, porque cada quien conoce ¿cómo se dice? Todas sus cualidades y sabe para lo que da y para lo que no da. Mi número ya yo sé cuál es, lo que yo puedo abarcar ya yo sé cuál es. Y yo no me dejo llevar al plano que los demás quieren. Ni siquiera eso puedo hacer. Coger más pacientes de la que, o sea, yo fuera más, ¿ustedes no creen que yo ya fuera rica? ¿Ustedes no creen que yo ya fuera millonaria? A cualquiera le gustaría, pero para mí es muy importante ser la doctora, la cirujana de ustedes, la que me sigan queriendo antes, durante y después que yo la opere a ustedes, que nos salga lo mejor posible. O sea, hay muchas cosas a tomar en cuenta aquí. Yo quiero disfrutar el procedimiento quirúrgico, no quiero andar corriendo. Yo soy de la que bebo café cada vez que termino un procedimiento quirúrgico y después vuelvo, entro tranquila, a operarte, relajada. En fin, hay muchas cosas a tomar en cuenta aquí que las cirugías no son de 10 minutos, las cirugías no son de 20 minutos, por lo general es 1 hora o más. Y de eso se trata, que yo no quiera tomar o no pueda tomar más pacientes de la que ya tomo. Vamos a tratar en la medida de lo posible, hay muchos meses que están libres, vamos a seguir contestando correos, cada día contestando. Así, pero es para mí muy la paciencia que usted pueda tener y que usted siga queriendo operarse conmigo, porque Dios la va a poner en el... Pregunta más, no más, porque ya tenemos 1 hora. Entonces, una preguntita más. Vamos a elegirla al azar, es más, voy a elegir. Si salgo, ya fue. Ya este es el No me relajes. No relaje. Se puede ir sin cita. Pero se envió. Se puede ir sin cita a su consultorio. No es recomendable. Muchas tienen suerte y yo felizmente las opero, pero otras no. Y es de muy mal gusto que yo le diga a alguien que llegó a mi oficina porque se quiere operar conmigo y yo te diga, mira Laura, lo siento, yo estoy llena. O mira Laura, yo mandé a anestesiar a una paciente, ya yo voy para arriba. Eso se da muy frecuente en mi oficina, eso es de muy mal gusto. Yo sé que yo la hiero a usted cuando le hago eso y yo me voy con el alma rota al quirófano también. Cuando yo comencé esto, las reglas fueron las mismas que tengo ahora. Los pacientes se ven por cita. Me gusta que sea por cita, me gusta prepararme, programarme y esperarlo y operarlo o sea, hacer un programa. Si dejo que eso me pase, voy a tener 10, 15, 20 allá adentro y yo no puedo con eso. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, por estar una noche aquí con nosotros en esta espectacular noche. Ya saben, sigan conectadas, vuelvan y vean el live. Si le quedaron algunas dudas, seguro las respondimos bastante. Y si no, pronto estaremos haciendo otro. Entonces, pues nada, para la próxima vamos a tratar de hablar un poquito más de inglés, que no se nos olviden todas, porque ahorita viene el bombardeo. Pero yo lo voy a traducir. Perfecto, el bombardeo de por traducir. qué no inglés, como siempre, terminamos lo mismo, pero recuerden que estamos en República Dominicana. Cada vez que publiquemos un horario que vamos a transmitir en vivo es nuestra hora de República Dominicana.
El idioma es el español básicamente y hay muchísimas formas de traducir. Hay